Buenas tardes. Los mercados anticipan un aumento en los tipos de interés y toda la atención se centra en la Reserva Federal de Estados Unidos en esta agenda de mercados de TX Capital. Soy Extensión Reyes y comenzamos. La política monetaria contractiva de los Estados Unidos, junto con un mayor riesgo político en Europa, parece dominar los mercados en esta próxima semana. Se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés, mientras que los votantes en Holanda se dirijan a las urnas en una elección que se considera como una prueba de fuego para esa fortaleza del sentimiento populista en el continente, en un año clave para la Unión Europea, como saben. De la Reserva Federal también vamos a hablar porque los mercados tienen altas expectativas de que el Comité Federal del Mercado Libre, FOMC, vote por aumentar los tipos de interés cuando se reúnan el miércoles. Incluso la presidenta Janet Yellen se pronunció recientemente sobre el tema, diciendo que un aumento de los tipos sería probablemente apropiado para la siguiente reunión. Esto es lo que en concreto dijo. Frente a las políticas inflacionarias de Trump y un mercado con valores al alza, los políticos les preocupa que si se espera mucho tiempo para aumentar los tipos, estos tengan que ser aumentados muy rápidamente en el futuro, lo que pudiera perturbar a los mercados financieros y también llevar a la economía a una recesión. La presión hacia arriba, al frente de la curva de rendimiento, a la vez que las expectativas de inflación aumentan, significa que los mercados ya han hecho su trabajo, así que un ajuste por parte de los políticos debería de ser bastante suave. Los mercados además van a estar enfocados en la conferencia de prensa de Yellen después de esta reunión, donde descubriremos también más sobre qué tan rápido planea hacer los ajustes. Además, el dólar no ha aumentado tanto como se esperaba hasta ahora, pero este evento tiene el potencial de impulsar un nuevo rally para el billete verde. Claro, si los políticos se deciden a ser más alcistas que antes sobre los próximos aumentos de tipos. Sobre las elecciones de holandesas, tenemos que decir varias cosas. En principio, que en Europa el año de las elecciones empieza el miércoles en Holanda. El populista Wilders y su partido Por la Libertad, como saben, están liderando las encuestas y pudiesen llenar la mayoría de los puestos en el Parlamento, que tienen 150 sillas, pero no se espera que sea capaz de formar un gobierno. Sin embargo, esta elección se considera una prueba de fuego para este apetito de los europeos por el populismo después del Brexit y Trump, y un aumento del apoyo a la derecha extrema que le pudiera dar un empujón al partido frente a la nación de Marine Le Pen. Antes de las elecciones en Francia, la posibilidad de verla victoriosa ha provocado esta subida de los rendimientos de los bonos franceses y también ha puesto al euro bajo presión. Por esta razón es posible que las elecciones holandesas tengan un impacto en los spreads de bonos europeos y en el euro también. Estaremos por eso muy pendientes. También el Banco de Inglaterra, vamos a estar pendiente de ello porque poco después de esta reunión del Banco y también del Banco de Inglaterra se espera que tome decisión sobre la política monetaria del jueves, después de Yellen. Existen altas expectativas de que el banco deje los tipos de interés al mismo, al 0,25%, y el tamaño de su programa de compra de valores de 435 millones de libras. Los mercados estarán alertados sobre cualquier posible cambio en torno al crecimiento y a la inflación y a su vez que los políticos evalúen los riesgos del Brexit y la débil libra esterlina. Claro, para los traders la pregunta que todavía debe ser respondida en su totalidad es si los tipos aumentarán o no. Los halcones monetarios argumentan que un aumento en la inflación, que puede darse pronto, pudiera superar los objetivos del banco, y una economía resistente significa que los tipos deberían incrementar en vez de bajar. Por otro lado, las palomas insisten en los riesgos para el crecimiento y el comercio a medida que nos acercamos a la aplicación del artículo 50, porque como saben, este artículo 50 finalmente, veremos al gobierno aplicar este artículo esta semana. La sanción real no se espera antes del 13 de marzo, pero cualquier momento después es posible. No obstante, con una importante cumbre europea en Roma el 25 de marzo para celebrar el 60 aniversario del Tratado de Roma, puede que el gobierno decida esperar hasta final de mes. Y el calendario económico está dispuesto esta semana de la siguiente manera, en horario español. El domingo 12 de marzo comenzamos Estados Unidos-Canadá con el cambio en el horario de verano, muy importante. Ya el viernes 13 de marzo a las 12:50 de la madrugada, Japón, tenemos los órdenes de fábricas de la inflación. A las 5:30 desde Japón la actividad industrial. A las 10 en Italia la producción industrial. A las 3 en Estados Unidos el índice de condiciones del mercado laboral.
El martes 14 de marzo nos vamos a la 1:30 a Australia con la confianza empresarial NAB. A las 3 en China la producción industrial, la inversión de valores fijos, de rentas y de ventas al por menor. A las 8 en Alemania la inflación IPC. A las 11 en Alemania el sentimiento económico CIU. A la 1:30 desde Estados Unidos la inflación. A las 10:45 desde Nueva Zelanda la cuenta corriente. El miércoles 15 de marzo a las 8:45 desde Francia la inflación del IPC. A las 9:15 desde Suiza la inflación IPP. A las 10:30 en Reino Unido el salario de tasa de desempleo. A la 1:30 en Estados Unidos la inflación IPC y las ventas al por menor y el índice manufacturero de Empire State. A las 3:30 en Estados Unidos los inventarios de petróleo crudo. A las 7 las declaraciones del FOMC, tasa de fondos federales, las previsiones económicas y la rueda de prensa. Y a las 3:45 desde Nueva Zelanda el GDP. El jueves 16 de marzo el tentativo del Banco de Japón de la declaración sobre política monetaria, también muy importante. A la 1:30 en Australia la tasa de desempleo. A las 9:30 el Banco Nacional Suizo, tasa LIBOR, evaluación de la política monetaria. A las 11 la eurozona en la inflación IPC. A la 1 el Banco de Inglaterra resumen de la política monetaria de la tasa bancaria oficial. A la 1:30 en Estados Unidos los permisos de construcción, el índice manufacturero de Philip Morris y las solicitudes de subsidio por desempleo. También las construcciones de vivienda. A las 3 en Estados Unidos las vacantes de trabajo de las encuestas George. El viernes 17 de marzo ya nos vamos a las 11 con la eurozona con el balance de las operaciones. A la 1:30 en Canadá, las ventas manufactureras. A las 2:15 la producción industrial y la tasa de uso de la capacidad. A las 4 también la Universidad de Michigan tenemos el sentimiento del consumidor. Y hasta aquí nuestra agenda de mercados de esta semana desde ETX Capital. Os deseo una feliz semana. Nos vemos la siguiente.